Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a los que Él nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él responde desde adentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta inasistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de la oración es esencial en la vida de todo creyente. Yo me atrevo a decir que a final de cuentas eso determina si un ser humano cree en Dios o no, si ora o no ora. Porque creer en Dios no significa solamente creer en la existencia de un ser supremo, sino también significa la posibilidad de entrar en comunicación con ese Dios. Que si yo le dirijo mi palabra, Él me escucha y me atiende. Si nosotros no creemos en eso, no somos creyentes. Y si digo que soy creyente, entonces me comunico con ese Dios en quien creo. Y esa era una experiencia fundamental para Jesús. Jesús era una persona que oraba y que gran parte de su identidad tenía como característica justamente la oración. Yo tuve el grande privilegio de concelebrar hace muchísimos años con el Papa Juan Pablo II en su capilla privada. Fue una experiencia inolvidable. Éramos unas cuantas personas las que estábamos ahí. Y cuando nos abrieron la puerta, lo primero que vimos al frente en esa pequeña capilla era al Papa Juan Pablo hincado orando. Y entramos en silencio y nos acomodamos y yo quedé muy cerca de él, así de ladito, y me impresionó mucho, porque dije: este hombre está hablando con Dios.
Después caía yo en la cuenta, pues es lo que hacemos todos los cristianos. Cuando oramos, hablamos con Dios. Pero también no dejé de admirarme del modo como Él estaba orando. Y yo creo que de una manera semejante los apóstoles, cuando veían orar a Jesús, se quedaban admirados. Su postura física, su actitud, la posición de sus manos, seguramente también la expresión de su rostro. De tal manera que este discípulo suyo tiene el valor de decirle, enséñanos a orar. Y claro, él no quería pues una técnica, sino que lo que quería era orar como él veía que Jesús oraba, con aquella devoción, sin prisas, con aquella concentración y con aquella seguridad. Enséñanos a orar. Y hoy, para nosotros también es una lección lo que escuchamos en el Evangelio, porque para todos nosotros, en mayor o en menor medida, la oración es un punto de nuestra vida cristiana que nos cuesta. Y hoy el Evangelio nos da 3 puntos que ojalá podamos nosotros aprender y aplicar. Hoy el Señor nos dice, porque a veces no sabemos qué decir en la oración, el Señor nos dice qué podemos decir. También hoy el Señor nos indica qué podemos pedir en la oración. Y también hoy el Señor nos enseña el modo como debemos orar. Y vámonos en ese orden. Primero el Señor nos dice qué decir. Y empieza de una manera directa. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Señor nos enseña el Padre nuestro. Y con eso Él nos dice qué decir en la oración. Si tú no sabes a veces cómo comunicarte con Dios y qué decirle, tenemos el Padre nuestro. Y el Padre nuestro son las palabras que Jesús mismo nos enseña para comunicarnos con Dios. Y son expresiones que seguramente Jesús usaba cuando Él oraba. Si el Señor nos enseña el Padre nuestro, es porque Él interiormente lo recitaba. Y de esa manera se comunicaba con su Padre, con esas palabras. Así que, pues es un elemento muy importante en las dificultades que podemos nosotros encontrar en nuestra oración, que a veces no sabemos qué decir. Si yo quiero orar, acudo a la oración del Padre nuestro. Y como Jesús nos enseñó, con esa oración me dirijo a Dios. Y también junto con la oración del Padre Nuestro, tantas y tantas oraciones que existen. El Ave María, el Rosario, pero junto con eso, muchas oraciones de santos y de santas que nos pueden ayudar. Es muy bonito cuando al final de la misa todos juntos nos dirigimos a nuestra Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Son palabras que nos aprendemos de memoria y que por un lado podemos repetir como el perico, pero que si las decimos de corazón, se convierten en oraciones que agradan a Dios y que fomentan nuestra vida también de oración. Entonces el Señor nos dice qué palabras usar, pero también nos dice qué pedir, porque a veces no sabemos pedir. Y a veces pedimos cosas que no nos convienen. Hoy el Señor nos dice unas cuantas, que son muy poquitas. Lo que le podemos decir a Dios, y viene eso en el Padre Nuestro, en la versión del Evangelio que hemos escuchado, le podemos decir, venga tu reino. Le podemos decir que no nos falte el pan en nuestra mesa. Le podemos decir también que nos perdone nuestros pecados y le decimos también que no nos deje caer en la tentación.
En esta versión son poquitas cosas las que le pedimos a Dios. A veces tenemos una lista interminable y queremos pedirle muchas cosas y sentimos a veces que son demasiadas. Hoy el Evangelio nos dice, son unas cuantas cosas. Podemos hacerle caso al Evangelio de hoy y también hacer una selección de las cosas que le podemos pedir a Dios. Pero al final del Evangelio, el Señor nos dice qué es lo más importante que podemos pedir. Y lo más importante que podemos pedir es el Espíritu Santo. Y es algo que en nuestra oración pocas veces pedimos. Le pedimos a Dios trabajo, le pedimos a Dios salud, le pedimos a Dios la resolución de un problema personal o familiar, le pedimos a Dios también por la paz del mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país, pedimos que cesen las injusticias, pero pocas veces pedimos el Espíritu Santo. Y hoy nos garantiza algo el Señor. Si tú pides el Espíritu Santo, el Padre te lo va a dar. Y es muy bonito porque a final de cuentas el Espíritu Santo nos da todo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios mismo en nuestra vida. Y podemos enfrentar las cosas buenas y las dificultades desde el corazón y desde el querer de Dios. Así que el Señor nos dice qué decir, las palabras que podemos usar, nos dice qué pedir, las cosas que le podemos pedir a Dios. Y la tercera cosa nos enseña el modo cómo debemos pedir las cosas. Y lo hace a través de la parábola que hemos escuchado. Este amigo que en la madrugada va con su amigo vecino a que le preste 3 pedazos de pan porque su amigo llegó de fuera y no tiene nada que ofrecerle. Y a los judíos, como escuchábamos la semana pasada en casa de María y de Marta con Jesús, a los judíos les gustaba mucho la hospitalidad. Y si llega el amigo a esas horas, hay que ofrecerle algo. Así que va con su vecino, es una parábola, y le pide 3 panes. ¿Qué escucha de parte del amigo? Ya estamos acostados, ya no nos podemos parar para darte los panes, no estés molestando. ¿Y qué hizo el amigo? Le puso gorro, insistió, de una manera inoportuna. ¿A quién se le ocurre ir en la madrugada a pedir pan? ¿Qué me cuesta esperar hasta el otro día? Y sin embargo, el amigo, de una manera, pudiéramos decir, imprudente, va y le pide ese favor a su amigo. Pero además también, imprudentemente, a la hora que dice que no se va a levantar, ¿qué hace su amigo? Insiste, una y otra vez. Y él ya sabía que a través de la insistencia iba a obtener lo que él necesitaba. Así que lo que Jesús nos pide también, y yo creo que es la cosa más difícil, es que también nosotros seamos insistentes en la oración. Porque muchas veces oramos solo cuando nos nace, oramos cuando tenemos una necesidad, y puede haber a veces días en que ni nos acordemos de Dios, que ni nos dirijamos a Él. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? Tienes que orar con insistencia. Cuando oigo la primera lectura, esa oración que hizo Abraham a Dios cuando iba a destruir estas ciudades de Sodoma y de Gomorra, pues la verdad, hasta Abraham mismo le pide disculpas. Pido perdón, mi Señor, no te vayas a enojar. Y si son 40, y si son 30, y si son 20, y si son 10, una y otra y otra y otra vez, como el amigo inoportuno, que pedía y pedía y pedía. Y en todo momento el Señor respondió a Abraham. Claro que no encontró ningún justo. Los únicos que se salvaron fueron Abraham y su familia de la destrucción de ese pueblo. Pero en todo momento,
Dios escuchó. Pero nos pide perseverancia. Y esta es una característica muy concreta de la oración cristiana, la perseverancia. Pidan, busquen, toquen. Y pudiéramos decir nosotros, pidan, busquen, toquen, pidan, busquen, toquen, pidan, busquen, toquen, una y otra vez. Al que pide, se le da. Al que busca, encuentra. Al que toca, se le abre. Siempre. Pero hay que hacerlo con insistencia, con una insistencia que pueda pensarse que es imprudencia. Muchas veces lo he dicho, una de las cosas que decía mi madre, dice, a mí me da la impresión de que Dios se canse de que le pido siempre las mismas cosas. Ella sentía como que ya tenía fastidiado a Dios. Y no, al contrario, es una característica de la vida cristiana, esa perseverancia, que parezca que tenemos fastidiado a Dios de tanto que acudimos a Él. Que se parezca más a la imprudencia que a la prudencia. Y esto, repito, no es una cosa que yo esté inventando o una ocurrencia, es lo que dice hoy el Evangelio, es lo que nos enseña hoy el Evangelio. ¿A qué nos invita entonces hoy la palabra de Dios? Nos invita a orar, pero nos ofrece las herramientas, porque nos dice qué decir, nos dice qué pedir y nos dice cómo pedirlo. Son tres características en un pequeño pasaje. De esta manera Jesús le responde a ese discípulo que le pidió, enséñanos a orar. Jesús también nos enseña entonces a nosotros orar. Y que incorporemos a nuestra vida como parte de nuestra rutina, como parte de lo que hacemos diariamente, un espacio en el que podamos dirigirnos a Dios. Que en nuestra vida también, en medio de tantas ocupaciones que tenemos, encontremos espacios de encuentro con Dios. Y que también nosotros, como nos dice el Evangelio, continuamente pidamos, busquemos y toquemos. Y sabemos de antemano que tenemos un Dios que le gusta que nosotros le pongamos gorro. Él no se va a fastidiar nunca y siempre va a atender nuestra oración. Y con confianza, sabiendo que Él siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Aunque a veces nos da la impresión de que necesitemos otra cosa, Él siempre nos da lo mejor para nosotros. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.